Bien, señores, el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas es una organización que trabaja en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No es vocero de posiciones de partidos políticos, ni es siquiera producto de investigación de la universidad, sino de un grupo de políticos y técnicos que han decidido estudiar propuestas y situaciones en determinados momentos en República Dominicana. El observatorio, como es natural y tiene también antecedentes de lo que es la Comisión de los Derechos Humanos, como generalmente son observadores de políticas públicas, tenemos que coincidir que a veces son críticos de políticas públicas. Uno de los promotores de este movimiento ha sido un amigo de la revista 110, que es Fernando Peña. Fernando Peña trabaja en el observatorio y como observatorio tiene posiciones del observatorio, pero también tiene su propia cabeza. Y hoy yo he querido que, a pesar de que nos cayeron a pedrar en un programa que tienen en la Z, que por cierto quiero felicitarlo por la audiencia, sábado en la noche, sábado, ¿verdad? A las 6. De 6 a 8, enorme la audiencia y la participación de un público pensante, no de los interactivos. Quiero felicitarlo. Y pues se dieron banquete ahí. Por otra parte, tenemos a Fernando con nosotros y yo quisiera esta vez obtener de Fernando no solamente el pensar del observatorio, sino quiero el de Fernando Peña. Fernando, estamos en campaña política. Tú nunca has estado cerca de nada que sea gubernamental, aunque has preferido callar éxitos y resaltar algún problema de críticas a diferentes gobiernos desde el año 79, Guzmán, Jorge Blanco, Balaguer, Leonel, Balaguer, Hipólito y luego Leonel, ahora Danilo. Nosotros queremos que tú nos cuentes cuál es el gobierno que tú sueñas para tu país en un momento en que lo internacional está confuso y muy peluso, además de difuso. ¿Qué es lo que tú quieres para tu país, que es República Dominicana? Dos cosas de entrada. La primera es dejar claro que aunque mi función como académico, como universitario, además de dar clases, es como politólogo y como sociólogo, es la de coordinar el Observatorio Dominicano de Política Pública. Ese es un órgano de investigación del área de investigación de la UAS y es el producto de un proyecto de investigación permanente de la evolución de la coyuntura y de la sociedad dominicana. Esa condición no es la que me permite ni me autoriza a hacer el juicio político que usted me pide. Es mi condición de ciudadano, en función de lo cual, como ciudadano, como académico, como militante social, como militante revolucionario, perfectamente le puedo responder y voy a hacerlo. Yo pienso que la República Dominicana merece una suerte diferente a la que le han deparado los grupos que han controlado la República Dominicana en la parte fundamental del tiempo transcurrido desde el nacimiento de la República. Y en el último periodo, nuestro país ha estado viviendo la angustia de un proceso de reestructuración continua del sistema social y del aparato de poder y de los grupos de poder. Y ese proceso de modificación ha permitido que en las últimas 2 décadas aquí se instale en el país la dirección del Estado y la conducción política de la nación
el grupo económico que a mayor velocidad se ha formado de todos los grupos económicos de poder que tenemos y que podemos contar en el país. ¿Cuál? Incluso imponiéndose a lo que es los grupos económicos y oligárquicos tradicionales, que es el grupo que se corporizó alrededor del Partido de la Liberación Dominicana y de su ejercicio de gobierno, particularmente ese el ejercicio grupo de que tú te gobierno estás de refiriendo, ese grupo, perdóname, ese grupo que tú te estás refiriendo, ¿está bien estructurado o con la persecución a la corrupción se diluyó un poquito y Leonel Fernández en su gobierno previó y medio se asoció a ese grupo en algunos medios de comunicación? Ese grupo económico definitivamente es una corporación que descansa fundamentalmente en la responsabilidad de los principales dirigentes del PLD desde todos los lados, pero hegemonizado todavía hoy por el grupo de Leonel Fernández, que es un grupo económico capaz de competir con los grupos tradicionales de este país, con el grupo Vicini y con todos los otros apellidos de las 30, 40 familias. ¿Económicamente? Sí, económicamente. En el acto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que es una riqueza obtenida por la vía del rentismo y por la vía de la acumulación corrupta, por la vía de la utilización de gobierno y Estado para la acumulación de riqueza. Por tanto, no es una riqueza sólida, construida. ¿Está bien establecido ese grupo ya? Ese grupo no está bien establecido. Ese es el gran problema que está planteado y probablemente lo que me lleva a diferir de parte del análisis que he escuchado usted hace alrededor de cuál es la situación y por dónde va y hacia dónde va el país. Yo creo que es un grupo económico que tenía que cumplir lo que han hecho los otros. Una tradición. Desde el punto de vista social y económico, haber construido una riqueza por las vías económicas normales y haber logrado establecer bases sociales y estructuras sociales en la sociedad y corporidad con los grupos y las élites tradicionales. ¿Es un grupo clandestino o ya está abiertamente en versión? Es un grupo establecido, conocido. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es un grupo homogéneo. No ha podido ser homogéneo porque vive y refleja el producto de las contradicciones políticas alrededor de las cuales se construyó. ¿Y tiene un jefe ese grupo? Tiene base de un jefe. Tiene, obviamente que de un lado está el liderazgo de Danilo Medina, que no lidera el grupo económico como tal, sino que sencillamente es el líder. Porque tú metes a Danilo en ese grupo. No, Danilo es el líder de una fracción del PLD. Y al ser el líder de una fracción del PLD y quien creó ese grupo es la dirección del PLD, es un grupo corporativo, es una dirección que ha hecho definitivamente un grupo económico que reside en el poder de una serie de funcionarios y de personeros a los que ellos se vincularon. ¿Es indestructible ese grupo? Es un grupo que no se ha podido consolidar aún. Y justamente lo que está pasando en el país y las dificultades que hay, la propia situación interna del PLD tiene que ver con el no haber podido consolidar ese grupo económico. ¿Cómo lo ven los grupos tradicionales a ese grupo? Como su competidor. Es uno de los elementos. ¿No lo ven como su socio? No. Por niveles de sociedad siempre lo hay. Y de articulaciones, sobre todo con núcleos y áreas de grupo. Sin embargo, todos los grupos tradicionales, exactamente los de carácter industrial, los ligados al sector del comercio importador y exportador, vinculados al sector agropecuario y vinculados al sector moderno, compiten con ellos. ¿Todo lo que significa el grupo económico es esencialmente malo o pueden aparecer grupos progresistas? No, los grupos económicos tradicionalmente se han dividido en dos grandes corrientes acá. Hay una corriente de carácter liberal y una corriente de carácter conservadora. El PLD crea un grupo y Leonel lo lidera y durante un ejercicio de gobierno lo consigue, que crea una articulación que ni es una cosa ni es la otra y por tanto ni es liberal ni es conservador. No, y por eso resulta que ha salido exactamente lo peor del lado conservador. Y por eso ese grupo en quien se apoyó inicialmente fue precisamente en la fracción balaguerista y en la fracción más vinculada pero a la herencia. Pero Balaguer en todos los años que gobernó no pudo estructurar un grupo de ese calibre. No, porque él lo dirigía todo. Balaguer era el líder de la clase dominante. No se olvida que se murió con los 3 partidos y el último acuerdo político lo que hace coronar lo que hizo Balaguer. Fernando, cuando tú hablas revolución, ¿cuál es el arte de lo posible con esa palabra? Cuando tú dices
el doctor Junior Espinosa y yo discutimos mucho. Realmente en esta época, ¿qué es ser revolucionario? Es decir, defíneme a alguien que pretenda ser revolucionario. ¿Cuáles son los elementos que lo deben distinguir? Ser revolucionario hoy es de verdad tener 3 condiciones. Una. Número 1, ser profundamente anticapitalista, por las características que tiene. No, anticapitalista porque el capitalismo es el dueño, el responsable de las miserias de la humanidad. Pero en términos generales, capitalismo, ¿verdad? Del capitalismo, que tiene que ser hoy esencialmente y principalmente antineoliberal. En segundo lugar, tiene que promover de verdad, no de palabra, ni con eufemismo, ni hipocresía. Y espérate, hay capitalismo no neoliberal. Pero por supuesto. Sigue. Y debe garantizar, además de promover la justicia social, apostar a la defensa de los seres humanos. Fíjese que yo no le hablé en términos ideológicos propiamente dicho, planteando lo que es la tradición y mi posición también, que es la propuesta del socialismo. Yo creo, por ejemplo, que este país lo que necesita mínimo ahora es un gobierno decente y una sociedad decente. Porque aquí las instituciones lo único que reflejan es la indecencia. Muy bien. Y todo lo que acaba de ocurrir aquí lo pone de relieve. Si tú tienes que venderme algo, tú tienes que darme una muestra. No me digas que cada país tiene sus características gubernamentales o revolucionarias o políticas. Y dime... Pero hágame la pregunta y no me dé la respuesta. Sí, lo que pasa es que siempre que tengo esa pregunta me contestan diciendo, no tenemos un modelo. ¿Qué modelo nosotros debemos seguir o parecernos a él de los que están actualmente, que no sea Nelson Mandela? Mire, yo creo que este país no tiene que seguir modelos, sino construir su propio modelo. Ahí está. Y es enteramente posible. Ahí está. Usted no puede hacerme la pregunta dándome la respuesta, yo le voy a dar la mía. Ahí está la respuesta. Creo que exactamente se necesita una sociedad diferente. Yo creo que en este país, por ejemplo, para empezar, yo creo un modelo que comience respetando las leyes y las conquistas que tiene la sociedad dominicana en la perspectiva de la democracia y la justicia social. De entrada, como punto de partida. Yo creo una transformación mucho más profunda. Pero creo en un modelo... Eso te parece a que todos los caminos conducen al Eugenio María de Hostos. Fernando, óyeme una cosa. Una muestra de lo que te estoy diciendo es el observatorio. Es posible. Pero usted cree que este país puede continuar como está. Es República Dominicana con los problemas presupuestarios que nuestra universidad más antigua de América me habla de investigación. Es posible hacer investigación que no sea estadística en la UAS. Con las posibilidades. Con el observatorio. No, con el observatorio no. La universidad ni nadie en el país puede hacer investigación si no hay una política desde el Estado que garantice la inversión necesaria para ello, teniendo condiciones y posibilidades. Y lo demuestran los hechos. Allá hay resultados concretos con los que se puede medir eso. Ahora, se necesitan políticas para eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí quienes dirigen el país, quienes han dirigido la nación, por lo que se preocupan es sencillamente por hacer rentismo, por lograr la acumulación aprovechando poder y las condiciones que ofrece un Estado desinstitucionalizado como el que nosotros vivimos. Y lo que estamos proponiendo, los que piensan como yo, y no solo pienso como yo, porque cuando uno viene a ver y uno coge el discurso que uno escucha salido de sus análisis, se da cuenta que la aspiración es a una sociedad donde no se reproduzca todo lo que está pasando. Yo, nada más escuchando las cosas malas que existen en este país, las cosas que hay que variar o las cosas que están pendientes, que yo he escuchado después que llegué a este programa, dijo, con ese programa es que yo estoy de acuerdo, con un cambio en profundidad que se oriente a justicia social, a respetar la ley, a ordenar este país, a acabar con el desorden, con el robo y con la sinvergüencería que se han institucionalizado en la nación dominicana. Fernando, usted hablaba ahorita del grupo económico de la corporación PLD. Hablabas también de la forma de cómo compiten con grupos económicos tradicionales. Uno asocia al grupo tradicional con un renglón de producción o de importación. Entonces, dos preguntas, ¿en qué segmento se mueven entonces las inversiones de ese grupo? Y si tendría posibilidad de sobrevivir a una salida del poder. Te voy a decir 4 o 5 renglones y podemos pasar a hablar de nombre concreto y empresa concreta incluso. Sector turismo, propiedad inmobiliaria y bienes raíces,
telecomunicaciones, cine, combustible. Van 5 ejemplos concretos de intervención. Le voy a decir más. Sector eléctrico. Le voy a decir más. Áreas estratégicas de inversión del país. Y sobre todo hay una inversión dirigida a garantizar el control del Estado para controlar la mafia que instalada en el Estado ha dirigido el proceso de recuperación y de asalto de los bienes públicos. Con eso es suficiente para tener un grupo con capacidad de competir con el grupo Vicini, que usted situaba como lo citó ahorita, o con el grupo Corripio, que lo ponía un poco por debajo. Le voy a poner 3 ejemplos concretos aquí. El negocio que más dinero deja en la República Dominicana ahora mismo, como negocio preciso, es el negocio eléctrico. Y hay una situación oligopólica donde hay 2 sectores fundamentales de carácter privado y uno de carácter público. El sector privado lo encabeza por un lado el grupo Vicini y por el otro AE. Pero el grupo del Estado que controla la intervención del Estado es el funcionariado, que permite acumular riqueza no solo de manera rentista, a través de comisiones o de contratos leoninos y vulgares establecidos en el país, sino a través de un proceso de robo instalado de manera organizada en el sistema público de intervención en el área eléctrica del país, que genera recursos capaces de llegar a la altura, nada malo de lo que se roban, de 600 millones de dólares al año, que puede crear las condiciones para garantizar ganarse solamente en un proyecto como el Catalina 300, 400, 500 millones sin haber ni siquiera terminado de instalar el negocio. Es un negocio rentable. Y lo que pasa ahí en ese sector y lo que pasa en el país es que el pueblo dominicano no le puede presentar los elementos y las pruebas y los documentos que permitan que genere una conciencia capaz de frenar ese robo público. Ese grupo se ha logrado establecer de tal manera que ha podido influir para romper no solo la tradición liberal por un lado, sino para romper la tradición conservadora. Cuando yo decía hace un rato que Balaguer se murió con los 3 partidos que lo convirtieron en padre de la democracia en el Congreso, ustedes lo recuerdan, eso está aquí establecido. Eso mismo exactamente es lo que pasa ahora cuando usted habla de las 14 boletas, y de las 3 boletas, y del 1, el 2 y el 3, y de lo que queda de los despojos del reformismo, los despojos del PRDismo y un pedazo del PLD. Que además hay un problema muy práctico. No es posible, absolutamente no es posible, por eso es que es nerviosa y angustiosa la articulación de este último grupo económico, porque no es posible que la acumulación que se dio en la corporación delictiva bajo el liderazgo de Leonel Fernández ahora no pueda ser reorientada bajo otro liderazgo. Bien. ¿Cómo se opone y se puede permitir eso? Fernando, en los años 50, la República Dominicana escuchaba casi clandestinamente una emisora cubana que transmitía programación que hoy a veces se reproducen como documentos históricos. Uno de ellos era una novela, y el lema de la novela era donde la maldad impera y donde el peligro amenace, allí estará Tamacún, el vengador errante. Eso, cuando yo te oigo, digo, caramba, yo conozco a Narciso desde que estábamos en la universidad y conozco a Fernando desde el gobierno de hace 30 y 40 años, el gobierno de la última etapa de Balaguer, y tienen el mismo discurso, y yo me pregunto, ¿cuál es el secreto en el que el país no ha podido conectarse con los tamacunes de la época? Ustedes tienen las soluciones de todos los problemas, pero el pueblo no los ha escuchado y no han logrado en ninguna de las fuerzas políticas que han participado ni siquiera una regiduría. Me está diciendo Melvin que me conteste eso después de la pausa. Realmente, nosotros después que hablamos con Fernando Peña decimos, bueno, pero lo único malo que hay aquí es PLD y los ricos. Y yo creo que no es así. Y él dice, no me trata el asunto ideológico, y nosotros lo que queremos es plantear cosas. Y yo digo, bueno, vamos a la pregunta anterior. ¿Por qué el discurso correcto de los nuevos Tamacún,
que son los que le dicen al país dónde está el bien y dónde está el mal, no ha aprendido. ¿Y por qué, Fernando, que no le gusta a mucha gente que se lo diga? ¿Por qué ustedes siempre han pensado que las soluciones de este país están más cerca del PRD que del PLD? Yo no estoy de acuerdo ni con el contenido, la orientación de la pregunta, ni con la respuesta que usted termina dándose. Se termina dando. Por lo siguiente. Lo primero es que yo pienso que yo soy partidario de cambios en profundidad. Y eso no me ubica en la lógica de la novela cubana de Tamacún que usted refirió, sino que me ubica en la perspectiva de América Latina hoy y de una parte del mundo. Del proceso y la ola de cambios que se viene produciendo en América Latina, en todos los países, incluyendo los que estaban en el contexto de periodos post-dictadura, de los que estaban en procesos de guerra como Colombia o de los que estaban en procesos de democracias tuteladas como el resto de América Latina. Hay un proceso de avance de esas ideas, de esos proyectos sociales y de esas propuestas, cuya última expresión fue lo que pasó en Panamá, con la excusa cubana, pero lo que pasa en Panamá, porque es la ola hacia el Caribe y hacia el norte que viene desde el sur y que tuvo en la pela que le dieron a Obama desde el punto de vista político y geoestratégico en la cumbre iberoamericana. Además, hay un problema cierto, es que ese fenómeno hace que en el Caribe también eso corra. Y el fenómeno se produce generando una situación en la que los norteamericanos están profundamente empeñados en tratar de recomponer rápido el mapa del Caribe. Y yo digo, ese es un elemento que tiene que calcularse para analizar lo que pasa en la República Dominicana, en la geopolítica del Caribe. Aquí mucha gente no le está prestando atención a eso, porque aquí se quiere hacer análisis político y análisis de situación y de realidad con lo que dicen los periódicos, lo que dicen algunos comentaristas, o sencillamente lo que le interesan a los que son capaces de manipular la conciencia colectiva manejando medios de comunicación. El gran problema de la realidad política hoy es que las ideas progresistas han crecido y que aquí hay una conciencia superior de que efectivamente lo que ha estado funcionando no sirve y no funciona. Aquí no hay ni siquiera un capitalista con decencia o un conservador con actitudes democráticas o un pensador liberal o una gente juiciosa como Julio Jacín que sea capaz, o cualquiera de las personas que están aquí, de decir que lo que está pasando en la República Dominicana es sostenible y es justo, es correcto y no refleja el empeoramiento. Sí, pero tú me estás diciendo algo que vamos a cambiar los 5 minutos que quedan. Fernando, tú me has dicho en privado y un poquito me lo dijiste al final, de que posiblemente tú pienses que yo que quemé mis naves de tantos años de televisión para salir del closet, me falta lo del PRD, para salir del closet político, ¿por qué yo me he dedicado a defender lo indefendible? ¿Por qué tú piensas que este gobierno no tiene ninguna razón para defenderse? Lo que no tiene ninguna razón es que yo digo que Danilo Medina puede estar pensando incluso él una cosa. Hasta él puede estar pensando. Pero la impronta que le impone el tipo de partido en que devino el PLD, teniendo a la cabeza una corporación delictiva constituida en grupo económico como lo hemos descrito aquí y como usted y todo el que nos está escuchando lo sabe, el pueblo de este país lo sabe, más después de lo de Félix Bautista y de las otras cosas que han acontecido y que acontecieron antes. Aquí nunca se había robado tanto, en tan gran cantidad, en tan pocas décadas y en tan pocos años, hasta para constituir un grupo económico de las características que lo ha hecho esa corporación delictiva. ¿Y tiene incidencia en este gobierno? Pero claro, no solo porque sea más de medio gobierno. ¿O tú crees que hay gente en este gobierno que quiere suplantar ese gobierno? Usted sabe por qué lo que convenía del punto de vista de la figura y del punto de vista político a Danilo Medina frente a Leonel era seguirle metiendo presión y no pactar con él. Lo que pasa es que no puede pactar por él por lo que significa y porque la derrota electoral iba a ser adelantada y lo que iba a ocurrir con el gobierno no era simple y llanamente que le iba a caer la soledad que le caen a los gobiernos. ¿Por qué Danilo opta por aliarse con los dos sectores más desacreditados de aquí? Porque tiene que aparentar la posibilidad efectiva de hacer un papel político que frene y que alivie el impacto
de lo que pasa de manera efectiva al interior del PLD con el grupo de Leonel Fernández y lo que él significa. No es ahí que se va a ver, ni en medio de comunicación, no es en este programa, doctor. ¿Usted sabe dónde se va a ver? En lo que usted empezaba a describir punto por punto, pueblo por pueblo y realidad por realidad, porque no es lo de la oposición, una oposición incapaz, además con un liderazgo que no funciona. Lo que ha pasado en este país, y yo quiero terminar con eso, doctor, la sociedad dominicana lo va a terminar valorando dentro de algunos meses y tal vez en un año, año y medio. El liderazgo tradicional del siglo pasado tuvo tres grandes expresiones: Bosch, Peña Gómez y Joaquín Balaguer. Ese liderazgo se murió angustiosamente durante 15 años, entre que se van porque se mueren de manera natural. Se fueron diluyendo, ¿no? Se fueron disolviendo. Y el liderazgo sustituto a ese pasa por, usted los mencionó todos aquí, desde Magluta, Salvador Jorge Blanco, por el lado liberal PRD, Hipólito Mejía. Y por el lado del PLD, Juan Bosch, el viejo liderazgo expresado en Leonel Fernández. Ocurre que el liderazgo tradicional era el del PRD, y se murió también, y el que lo sustituye se acabó, se desbarató. ¿Y por qué la izquierda cifró sus esperanzas en Peña y en el PRD? No, ¿por qué? No, excúseme. Y siempre... Pero no, excúseme, no en Peña y el PRD. Lo que pasa es que no era Peña y el PRD, era Peña, el PRD y el PLD, que apareció como sustituto de la izquierda, habiendo salido justamente de las faldas de Bosch y de Peña Gómez. Y ese PLD con el que todos nosotros nos juntábamos a conspirar, a hacer huelga, a levantar movimiento y que planteó la liberación nacional, miren dónde terminó. El gran problema es que el liderazgo sustituto del tradicional se murió también. En este país hay un vacío de liderazgo, porque no lo llena Danilo Medina en sustitución ni siquiera de Leonel Fernández, y mucho menos Abinader en sustitución del liderazgo tradicional de la corriente liberal de los grupos dominantes dominicanos. Entonces aquí hay un vacío que es por lo que hay que preocuparse, porque por donde llevan este país en su economía, en la vida social, en el desastre institucional y en el empobrecimiento de la nación, es a un punto donde vamos a tener que persignarnos de alguna manera. ¿Quién es el candidato de los americanos y de los ricos de aquí? La estabilidad y la gobernabilidad. ¿Quién la ofrece? ¿Abinader? No, depende. En principio deberá ser Abinader. Es lo que aparenta. Porque no es el PLD. Sin embargo, si hay alguien que está jugando para que eso no se vea así y para mostrar que él también puede serlo, es Danilo. Y los hechos se están dando ahora y las medidas que se están tomando apuntan en esa dirección. Yo creía que era Danilo. Le voy a poner un ejemplo. Fíjese lo conservador que él ha sido en el manejo del problema, de una parte del problema eléctrico. ¿Usted sabe con quién se reunió Danilo Medina en Panamá? Con el presidente mundial de AES Dominicana. ¿Por qué? Porque la discusión del problema eléctrico pasa aquí por la posición que se tiene que adoptar respecto de la demanda del grupo vecino de tener una parte del negocio del gas natural. Eso es una cosa concreta, ahora eso no sale en los periódicos. El otro problema es el tipo de intervención que hay respecto al tema de la frontera. ¿A qué se debe la propuesta ya pública del Plan Quisqueya en la frontera con los 5 ejes de desarrollo que plantea problemas para la nación en la lógica de los norteamericanos? ¿Y cuál es la posición que tiene el gobierno de Danilo Medina respecto al tema? ¿Y cuál es la del grupo de Leonel Fernández? ¿Y por dónde ellos habían avanzado? Ese tipo de cosas hay que analizarlas en profundidad para poder explicarse las cosas que están pasando aquí, que no llegan al común de la gente, porque aquí lo que quieren es idiotizar a la nación, manipulándole la conciencia, tratando de presentarle una realidad en la telegenia y no en lo que ocurre efectivamente. Bien, vamos a pedirle a Fernando que siempre venga todos los días a hablarnos de lo que pudo haber sido y no fue. Fernando, gracias por estar aquí. Gracias. Te agradecemos muchísimo esa posición, esa visión diferente de las cosas, en que a veces estamos muy cerca y a veces nos ponemos a mucha distancia. Claro. Fernando Peña, gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y venimos con otros invitados.